Vamos a empezar de una vez con nuestra primera invitada que ya nos está esperando y que es nada más y nada menos que la presidenta del Congreso de la República, la congresista Mirta Vázquez, que está ya con nosotros, a quien le agradecemos, por supuesto, Sí. por estar hoy en Sálvese quien pueda. ¿Cómo está, congresista, presidenta del Congreso? Y que sigue hasta ahora en el Congreso. Buenas noches. Sí, sí. Sí, muy buenas noches, Josefina, Renato, muchas gracias por la invitación. Yo muy contenta de estar con ustedes. Bueno, varios temas, ¿no? Un primer tema que yo le plantearía, congresista Vázquez, es muy preocupante que a prácticamente un mes, menos de un mes de la segunda vuelta, desde el Congreso lleguen voces, rumores de vacancia presidencial, ¿no? Todo esto a raíz del tema de la AFP. Si fuera alguna voz así insular, radical, aislada, quizá no preocuparía tanto, pero cuando uno identifica que hay 4 bancadas que vienen promoviendo esta idea casi a manera de chantaje, como lo ha calificado el propio presidente Sagasti, uno se pregunta, ¿qué está ocurriendo en el Congreso? ¿Por qué se sigue insistiendo con la posibilidad de vacar al presidente en un momento especialmente tenso por las elecciones? Sí, bueno, yo comparto la preocupación y creo que en este momento hay que llamar a la calma tanto a los miembros del Poder Legislativo como al propio presidente de la República. Creo que estamos en un momento muy delicado para estar lanzándonos, por un lado, una suerte de amenazas y por el otro lado respondiendo con calificativos. Creo que en este momento hay que centrarnos en las preocupaciones, ¿no? La gente necesita fondos para afrontar la pandemia y ahí está la discusión de fondo, pero además, fíjense, esto de decir lo van a vacar a Sagasti por el tema, yo creo que hay que mirarlo con mucha responsabilidad y además con ojos, digamos, legales, ¿no? Yo soy abogada y entonces digo, ¿cómo podría pretenderse vacar a un presidente o censurarlo por una posición política, por una decisión política en todo caso que es legal? Así no nos guste, que recurra pues a los tribunales, es una atribución, así no nos guste, pero además fíjense, tenemos, y eso tal vez recordarles, ¿no? A todos que tenemos un sistema democrático en el cual el presidente no es responsable por las decisiones que toma, las decisiones políticas. Para eso están los ministros. Entonces, si va a interponer una acción contra una decisión del Congreso, la responsabilidad la asumen los ministros, ¿no? Y habría que centrarnos en esa consideración para bajar también los ánimos de algunos parlamentarios. Yo puedo entender perfectamente que hay mucha gente dentro del Parlamento que quiere sintonizar con la preocupación de la población. Creo que sintonizamos. Hay un problema real. ¿De dónde sacamos fondos? Si el gobierno no quiere dar fondos para asumir la crisis, es lamentable que la única salida sea tocar los Pero fondos. en el supuesto hipotético que el Ejecutivo observe esta ley que por insistencia ha sacado adelante el Congreso, ¿usted cree que la figura de la vacancia reúna los suficientes votos o no cree que prospere? Miren, yo diría que esperaría que esto no suceda así. Yo creo que la mayoría de bancadas, en verdad, y eso les digo de manera honesta, la mayoría de bancadas y congresistas está muy consciente de que estamos ya a puertas de salir, ¿no? Sí, que ¿no? Hemos hecho mucho esfuerzo para mantener una estabilidad mínima en esta época de transición. Sería un grave error sumar una crisis política en este momento que ya estamos de salida, y también el presidente Sagasti. Yo diría, miren, más allá de las responsabilidades, los cuestionamientos que hay que seguir haciendo, el legislativo tiene que seguir haciendo los cuestionamientos cuando no le parece bien algo del ejecutivo, pero creo que llegar a esos extremos sería contraproducente. Legalmente me parece que no es lo procedente, no es procedente, como les acabo de decir. Yo esperaría que bajen los ánimos y más bien que se calmen los ánimos. Nos centremos en ver cómo defendemos nuestra posición. ¿Y no sería más bien ilegal intentar restarle al presidente una opción que es constitucional, que es apelar al Tribunal Constitucional? Ya les digo, desde mi punto de vista legal, digamos, efectivamente no es procedente eso, ¿no? Lamentablemente
a veces el Parlamento cree que, o algunos miembros del Parlamento creen que la fuerza de los votos es suficiente, y no es así. Hay que, por eso, serenarnos, mirar la parte legal, mirar la parte política, de oportunidad. Ya estamos saliendo, creo que hay que cumplir con un mandato importante que la población también nos dio, y ese era asegurar esta época de transición hasta llegar justamente a esta época de elecciones y tener nuevas autoridades. Ahora, estando de salida, como dice, sí es legal y es legítimo que puedan elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, pero ¿le parece lo conveniente en ese momento, y más aún teniendo en cuenta que hay cuestionamientos a más de un candidato? A ver, de más de uno, creo, ¿ah? Sí, nosotros somos un parlamento, varias consideraciones a favor y en contra, digamos. A favor es que nosotros somos un parlamento que entramos justamente por una crisis en la que se cuestionaba de los miembros del TC. Entonces, nuestro mandato era casi solucionar ese problema por el cual se disolvió incluso un parlamento. Entonces, eso era un mandato. Lo segundo es que, en verdad, hay un problema de necesidad de cambiar, digamos, los miembros del TC porque venció su mandato, y entonces ahí hay un problema que tenemos que abordar. En contra, digamos, lo que se está cuestionando un poco es el procedimiento al que hemos llevado adelante, ¿no? Porque hemos logrado aprobar un reglamento que a mí me parece saludable en relación a cómo se elegían los miembros del TC antes, ¿no? Ahí creo que hemos aportado a arreglar un poco el asunto para que esto no sea una repartija. ¿Podría explicarnos cómo? Porque precisamente la crisis a la que usted alude, ¿no?, nos remite al momento en que el primer ministro de entonces, Salvador del Solar, hace cuestión de confianza, básicamente porque lo que se cuestionaba era la forma en la que se iba a elegir a los miembros del TC, sin transparencia, casi a dedo, manteniendo al margen a la población. ¿Cómo eso ha variado? ¿Cómo ahora sí está siendo diferente? Y si tomando en cuenta los argumentos a favor que hay y los que hay en contra, ¿cuál es su posición? ¿Usted cree que sí se deben elegir en lo que queda de esta legislatura? Sí, a ver, explico la primera parte de cuál es la diferencia de cómo era antes y cómo es ahora, ¿no? Antes, ¿cómo se elegían los miembros del Tribunal Constitucional? Los grupos parlamentarios presentaban candidatos y, bueno, se sometía a una decisión del Pleno quiénes eran los candidatos que alcanzaban la mayoría de votos, y entonces era solo un consenso político, ¿no? Algunos defienden esta postura, en verdad, hay países que mantienen esta fórmula, pero en el Perú lo que se empezó a desfigurar esto, ¿no? Y se convirtió en lo que llamamos todos una repartija. Tú tantos, tú metes a tal o cual candidato, etcétera. Entonces la gente rechazó ese modelo. Entramos nosotros después de la crisis y lo primero que hicimos es presentar proyectos de ley, uno de ellos mío, que era básicamente promover una elección que se base más en la meritocracia, no tanto en el acuerdo político. También hay una parte de acuerdo político, pero la primera fase es netamente meritocrático, valorar quiénes son, qué calificaciones tienen, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que está bien reglamentada todo esto, pero al momento de iniciar el procedimiento han habido fallas, y eso hay que considerarlo. Justo por eso es que la comisión, cuando estaba caminando, se tuvo que desactivar frente a los descontentos y a las denuncias que se venían presentando. Ahora mismo se ha retomado el proceso. Desde mi punto de vista, a ver, yo sí, digamos, mi función como presidenta es respetar lo que la mayoría decide. Pero también tiene una opinión, ¿verdad? Sí, y mi opinión básicamente es que por eso yo me permito instar, digamos, a mis colegas que son parte de esta comisión tan delicada, que actúen con mucha diligencia, porque vuelven a haber una serie de cuestionamientos, y creo que hay que tener la suficiente cordura, digamos, para escuchar siempre aquellos cuestionamientos y ver cómo los vamos respondiendo, porque necesitamos una elección que no solamente sea legal, sino legítima, que la gente... Eso suena que usted no está muy de acuerdo con que se... O sea, miren, a mí se elijan ahora. Sería, digamos, tendría la legitimidad necesaria si son elegidos en lo que queda de esta legislatura los miembros del TC. A mí particularmente lo que me preocupa, a mí me hubiese gustado, esto es una opinión muy personal, me hubiese gustado que la
la comisión en realidad empiece de cero, ¿no? Y entonces los cuestionamientos que hubo se podían haber saldado, etcétera, pero se decidió que se retoma desde donde había quedado. Hay una preocupación personal desde mi punto de vista, pero bueno, quiero yo como presidenta dar todas las facilidades como para que la comisión avance y ojalá que esto se vaya respondiendo, solucionando, ¿no? Igual creo que hay que mantener cierta confianza, ¿no? Y sobre el retorno a la bicameralidad que está debatiendo ese Congreso, ya no hay tiempo para una modificación constitucional. Se estaría considerando crear una legislatura extra. ¿Eso sería conveniente? Sí, a ver, yo respecto a la bicameralidad como tema, tengo una opinión formada incluso antes de ser presidenta. Yo creo que sí es importante evaluar el tema de la bicameralidad como una forma de mejorar la forma de legislar dentro del Parlamento. El Senado siempre se constituye como un mecanismo de control sobre lo que la primera Cámara hace. Entonces, a mí particularmente me parece que volver a la bicameralidad es un asunto que aportaría a mejorar la calidad legislativa. Sin embargo, siempre tiene que estar uno en sintonía con lo que la población piensa. Venimos de un referéndum donde la gente rechazó esto, y yo creo que rechazó porque hay justificadas desconfianzas todavía, ¿no?, respecto a volver a ese modelo, y creo que es bien importante ir caminando, porque yo he visto un excelente, es más, yo he participado en la Comisión de Constitución y he visto cómo se ha hecho un trabajo muy prolijo, digamos, legalmente, de análisis, hemos llamado a todos los expertos, etcétera, y en base a eso se construyó un dictamen. Pero creo que no vale la pena correr, hay que ir, para mí es muy importante ir conciliando eso con lo que la población siente, que la población vaya de alguna manera identificando que esa es una buena reforma. No hay que correr, esa es mi opinión personal. Vamos a ver qué pasa. Se ha iniciado ya un debate, una discusión. Es verdad que nosotros ya, esta es la legislatura final, no nos alcanzaría para... Pero podría haber una modificación en el reglamento y crear una legislatura extra. Sí, podría haber una... ¿Hay los votos para eso? Fíjense que yo no estaría segura si hay los votos, si se ha presentado un proyecto, habría que discutirlo. En verdad, esa fórmula solo se utilizó una vez y de manera muy excepcional, ¿no? Entonces, creo que deberíamos mirar realmente si es muy necesario. Ahora mi opinión es que esa fórmula tendría que guardarse como para un momento muy fundamental. De hecho, hay una seguidora, le agradecemos a la gente que nos está viendo, que pueden, por supuesto, participar con preguntas. Mileva Marón dice, no estoy al tanto, no habíamos votado en el referéndum por el no a la doble cámara. ¿De qué sirvió ese referéndum? Sí, por eso yo justamente le respondo a Mileva y a todos los ciudadanos en relación a eso, decir que la ciudadanía efectivamente se pronunció, sometieron esto a la opinión de la ciudadanía y la ciudadanía dijo no. Entonces, por eso es que desde mi punto de vista, el Congreso está habilitado para hacer la reforma, no tendría, digamos, legalmente no es necesario que se tome en cuenta ese referéndum, pero yo creo que por términos de legitimidad sí deberíamos tomar en cuenta eso. Para mí es muy importante porque la gente tiene que sentir que las reformas son para mejor, ¿no? Entonces, es importante. Claro. Antes de volver con los temas propiamente congresales, quería hacerle una pregunta respecto de la campaña electoral, ¿no?, que me imagino, por supuesto, como todos los peruanos, usted está siguiendo muy de cerca. ¿Qué piensa de los planteamientos que están haciendo los candidatos, sobre todo el candidato Castillo, respecto del Congreso? La posibilidad de llamar a una asamblea constituyente según su último compromiso dentro del marco legal vigente. ¿Cómo ve usted esa posibilidad, ¿no? ¿Es posible que el próximo Congreso, el que usted vaya a dejar como presidenta, no funcione de la misma manera? Sí, a ver, en principio yo quiero excusarme de pronunciarme sobre algún candidato porque yo tengo que por obligación mantener neutralidad por la posición en la que yo me encuentro. Sin embargo, a mí me parece, fíjense, que a estas alturas nosotros como ciudadanos, yo como ciudadana, lo que puedo exigir de ambos candidatos son 3 mínimos que creo que
ninguno de los dos candidatos debería obviar, ¿no? A ver, ¿cuáles son? Es el respeto por la institucionalidad y la democracia, ¿no? Que creo que ambos candidatos nos debieran garantizar el respeto por las instituciones del Estado y por la independencia, ¿no? Creo que eso es fundamental. El otro mínimo es que ahora los candidatos, más allá de las propuestas que tengan sobre sus modelos, etcétera, tienen que responderle a la población y garantizarle cómo van a asumir en este momento el tema actual, contextual, la pandemia. El ciudadano necesita respuestas respecto a ese tema, ¿no? Y lo tercero es que creo que a estas alturas tenemos que exigirle a los candidatos que hagan un pacto mínimo de gobernabilidad, ¿no? Porque fíjense, estamos hablando de nuevamente entra un nuevo ejecutivo, un nuevo legislativo. Antes de que entren, ya yo he escuchado incluso que se baraja, ¿no? Las posibilidades, y son reales estas posibilidades de que o haya vacancia o haya cierre del Congreso, etcétera. Yo creo que a estas alturas, miren, hay que hacer un mínimo de esfuerzo, ambos candidatos tendrían que hacer un esfuerzo de un pacto de gobernabilidad, porque de entrada no podemos usar estos mecanismos por más que estén en la Constitución, ¿no? Ahí es un momento difícil. Es muy difícil. Y sobre estas preocupaciones que tiene, sobre todo con la primera, ¿no? Que tiene que ver con la democracia y el Estado de Derecho, ¿en algo no ha respondido a esa inquietud el compromiso que ha firmado Pedro Castillo, el candidato? Bueno, igual, miren, yo no puedo evaluar los compromisos que hacen cada uno de los candidatos, discúlpenme, pero esto me puede llevar a una denuncia, ¿no? Pero yo creo que cualquier compromiso, cualquier intención en la que cualquiera de los dos candidatos diga voy a respetar esos mínimos que para mí como ciudadanos son importantes, son saludables, ¿no? Ahora, usted decía que hay que estar en el Congreso en sintonía con la población, ¿no? Refiriéndose a lo que se votó en el referéndum. Parece no ir mucho en sintonía un pedido de uno de los congresistas para que en el momento de ir hacia la bicameralidad puedan postular al Senado los congresistas que ahora están en el Congreso. Sí, miren, por eso es muy importante. Yo he conversado con los colegas que tienen esta postura porque me decían, lo hemos discutido en la Comisión de Constitución y decían, no, el Senado debe elegirse ya en el 2023, etcétera, ¿no? Y yo decía, miren, tengamos mucho cuidado y mucho oído con lo que la gente piensa, ¿no? Y seamos en realidad estemos atentos a las preocupaciones, porque la gente puede confundir esto como una pretensión de volvernos a colocar nosotros, los congresistas que están ahora, volverse a colocar en esta posición, digamos, ¿no? Y no demos pie a que piensen que esa es la intención. Sí, por eso es que me parece muy importante. Aunque no siempre todos los colegas piensan igual, creo que sí es importante tener mucho oído para esas cosas, ¿no? Tenemos una pregunta de un miembro de la comunidad de YouTube, H. Or. Dice, ¿cuál es su opinión sobre que el nuevo gobierno debe priorizar reforzar la sociedad civil y la capacidad de las comunidades para negociar y dialogar con el Estado y la industria? Ese es un modelo, ¿no? O sea, bueno, priorizar la sociedad civil, sí, yo soy una creyente y yo lo he reclamado mucho, no me han hecho mucho caso, pero creo que es muy potente, ¿no? Es muy potente trabajar con la sociedad civil, con la comunidad, incluso para las estrategias. Ahora, con las estrategias para enfrentar el COVID, yo me pasaba repitiendo muchas veces, miren, con la sociedad civil, en lo único que nos hicieron caso es ollas comunes, ¿no? Porque fíjense, la ciudadanía dio la respuesta que probablemente el gobierno no tenía, ¿no? ¿Cómo solucionamos el problema del hambre ahora? Y estaban preocupados y no sé cuánta cosa y los bonos, todos eran unas opciones, pero la gente dio la mejor respuesta, la respuesta más práctica, ¿no? Ollas comunes, listo. Entonces hay que apoyar ahí, hay que insertar, digamos, toda esta capacidad de la sociedad civil para organizarse, para responder. En las provincias existen los comités COVID y todavía no se sabe cómo articularlos. Yo soy una creyente en que sociedad civil tiene que articularse, que tiene que fortalecerse también. Yo tengo siempre mi apuesta por eso. Ahora, el tema de, por ejemplo, la capacidad de negociación específicamente, es un modelo. Es un modelo, por ejemplo, en Canadá, para negociar con las mineras, con las industrias, lo que hace el gobierno es ponerles asesores, etcétera, para que aumente su capacidad de negociación. Es un modelo.
Exacto, Vamos a usted ver, yo diría, hay que... Sí. Sí. ¿Se No, corta un solo poco? eso, que hay que Renato. mejorar las condiciones para eso, ¿no? Sí. Sí, hubo un Hola. problemita ahí de conexión, pero no, sí, la seguimos escuchando. Congresista Vázquez, ¿qué va a ocurrir con el acuerdo con Odebrecht? Porque está también en la mira del Congreso. Hay una moción que busca crear una comisión investigadora y entonces uno se pregunta si esa va a ser una prioridad en los próximos días y cómo evalúa usted en todo caso que se genere una comisión para ver si procede, digamos, para ver si procede a investigar el acuerdo con Odebrecht. Sí, bueno, esa es una moción que entiendo que la presentó la congresista Marta Chávez mientras era miembro de la bancada de Fuerza Popular, pero bueno, ahora ya no es miembro de la bancada de Fuerza Popular, ¿no? Y el vocero de Fuerza Popular, un poco que o sea, no va a tener mucha acogida. No, yo creo que es difícil a estas alturas, ¿por qué? Porque estamos en los últimos meses y ahora los acuerdos mínimos es entre bancadas que sacamos adelante, ¿no? Entonces, la congresista Marta Chávez ahora es una congresista, digamos, independiente, ella reclama siempre por ese tema, pero creo que también desde las bancadas hay otras prioridades, vamos a mirar, ¿no? Cómo se decanta esto. Usted es una mujer de izquierda, ha llegado al Congreso en el Frente Amplio, tengo entendido como invitada. ¿Cómo toma el terruqueo que hemos estado escuchando? ¿La afecta? ¿Cómo lo toma? Sí, como mujer de izquierda a mí me afecta mucho, porque incluso aquí en el Parlamento y a veces es una pena, ¿no? Porque ahora yo estoy como presidenta y tengo que mantener la máxima neutralidad y prudencia y yo no puedo estar contestando, pero en el propio Congreso hay mucho terruqueo, ¿no? Ayer, por ejemplo, un congresista de mi bancada protestaba y yo creo que con justa razón, porque decía, bueno, además hay mucha... a ver, perdónenme por la expresión, pero creo que hay mucha desinformación, ignorancia en el buen sentido de la palabra, digamos, de ignorar, de dígalo de frente, hay ignorancia, de lo más supina. Mucha gente que empieza a decir a izquierda, marxismo, leninismo, comunismo, todos los ismos, ¿no? ¿Y usted lo es? ¿Marxista, comunista, leninista? No, yo no me considero así, yo comparto varias, además me parece que de varias de estas tendencias también hay que leer y hay que mirar. Por ejemplo, yo decía, a ver, el tema de la lucha de clases no es acaso no es una cuestión subversiva, es una cuestión real, ¿no? Entonces, pero que hay que fomentar, que hay que alentar. Pero cuando dice que es real, ¿se refiere a que hoy en el Perú hay una lucha de clases? A mí me parece, fíjate que eso es vigente, ¿no? Miren ahora, solamente en esta contienda política, cómo es que de un sector hay claramente marcado esta tendencia por reivindicar derechos porque se siente que es la clase siempre postergada, oprimida, ¿no? Entonces yo decía, justo ahora conversábamos con alguna gente y decíamos, eso de la lucha de clases es interesante, ¿no? Porque creo que en diversas formas siempre se vuelve a tener vigencia, tal vez ahora vuelve a tener vigencia y hay que reflexionarlo. Y fíjense, nosotros, la gente de izquierda nunca... por lo menos de la izquierda donde yo provengo, siempre hemos marcado con la violencia, que esa es una cosa absolutamente diferente. En la lucha de clases no hay violencia también, en la lucha de clases no llega a haber violencia. Obviamente, yo creo que en la lucha de clases hay una contradicción muy fuerte que es real, no la vamos a alentar, por supuesto, nadie quiere eso, pero hay que ser realistas y hay que pensar que probablemente en países como el nuestro estas cosas van a estar vigentes todavía por mucho tiempo, y eso no es ni incitar, ni querer que esos modelos se repliquen, no, es parte de la reflexión simplemente, y creo que la izquierda lo que reivindica es, miremos, cómo es que ahora estamos como sociedad. Pero por ejemplo, ¿qué le diría a ese sector de la población que tiene la percepción, según lo que se puede apreciar en el desarrollo de esta campaña, que hay un sector de la izquierda que sí promueve la división, que sí hace alusión a la lucha de clases con un interés subalterno? ¿Usted estaría de acuerdo con esa idea?
Yo, fíjense, creo que no es así, que hay que decirle mucho a la población que la gente de izquierda lo que estamos es tratando de visibilizar una situación actual, real, sí poniendo en cuestionamiento los nuevos modelos que seguro que han tenido algunas cosas positivas, pero que en términos reales hay que reevaluarlos, que hay que mirar nuevamente cómo es que vivimos como sociedades con principios más solidarios, porque lo que hemos tenido hasta ahora hemos visto que el individualismo también ha tenido un fuerte impacto para la población en sus derechos. Entonces son cosas que nosotros vamos planteando de modelo, de mirar, de reflexionar, ¿no? Entonces, eso para mí no es ni subversivo, ni que nosotros querramos un modelo ni chavista, ni menos... ¿Castrista? Tampoco. Ni castrista. Yo creo que a estas alturas, fíjense, tenemos que pensar en modelos. Yo siempre digo, ahora tenemos el reto de pensarnos como una sociedad diferente que responda a estos nuevos contextos, que seguro que no siempre va a encajar en los modelos tradicionales, ¿no? que hemos tenido. Hay un reto mucho más grande en esto. Pero no es algo un poco ya tradicional de una mirada de una izquierda que no ha funcionado, esta idea de nacionalizar, de estatizar. Pero mira, yo no he escuchado que haya una decisión y que haya realmente un enfoque de volvamos a la estatización de manera concreta. Hay como ideas que van flotando por ahí, ¿no? En el plan de gobierno que ha ganado, ha pasado la segunda vuelta, ¿no? Sí, pero yo creo que eso incluso, yo he escuchado como varias declaraciones al respecto, porque creo que ahí mismo hay que reflexionar que todos estos procesos, además, si vamos a proponer una nueva cosa, tiene que ser mediante un proceso de transición, es irreal decir de hoy para mañana vamos a cambiar las cosas, creo que no, que hay procesos de transición, ¿no? ¿Qué ha pasado con la congresista Cecilia García de Podemos, que ya tiene varios días confrontándolo a usted, incluso en un momento pidió su renuncia y la de los demás miembros de la mesa directiva? ¿Ha podido conversar con ella? ¿Tiene planeado conversar con ella en un pasillo del Congreso, así como para calmar las aguas? A ver, yo siempre hago el esfuerzo por conversar con todos los congresistas, con los más cuestionadores de mi gestión. Pero no todos la han confrontado como Cecilia García. Lamerle las botas a un gobierno que está de espaldas a la realidad, pero más botas, aparte que es muy horrible la frase, pero más botas. Es una frase muy... una frase que también... traduce lo que están pensando algunos miembros del Congreso, ¿no? Entonces, miren, yo he tratado de conversar con ella hasta en dos oportunidades, aquí en el despacho, ¿no? Me parece que no, que ella por... no querido. Manera de pensar, por su manera también de conducirse, ya es una cosa bastante personal, uno no le puede cambiar el carácter a alguien, ¿no? Entonces, cree que ese es el modelo es para ella la confrontación es el ponerse frente a otro insultando y bueno, descalificándolo. Yo no comparto con ella esas cosas, siempre es muy confrontacional, no solo conmigo, con muchos congresistas la he visto así, entonces me parece que también es un problema digamos, de su manera de ser. Igual, fíjense, yo siempre estoy haciendo el esfuerzo porque congresistas como ella entiendan de que acá no hay ella alguna vez me ha dicho cosas como, tú me tienes cólera, no, una cosa muy subjetiva que yo me ponía a pensar, decía, pero ni siquiera la conozco, ¿no? Porque y en ese sentido, por ejemplo, la presidencia del Congreso, claro, ¿es un honor o es una camisa de fuerza? Porque hace un rato usted también decía que a veces ha querido contestar y dice, no, soy la presidenta, no puedo. Sí, porque yo creo que más que camisa de fuerza, la presidencia del Congreso encarna una responsabilidad muy grande y ahí uno tiene que tener mucha inteligencia emocional, ¿no? Porque seguro que si estamos en otra postura, pues si nos provoca responder, lo hacemos sin ninguna consecuencia, pero si tú respondes desde esa postura, en realidad vamos a generar
un proceso nada saludable para el Congreso. Yo como ciudadana a veces miraba cómo se desarrollaban las sesiones en el Congreso y veía que se enfrascan mucho en estos problemas personales, ¿no? Me dijiste eso, te contesto eso. Creo que el Congreso no debe reducirse a los espacios de disputa personal. Por eso es que yo intento muchas veces evitar esta confrontación innecesaria, que esto vaya por otro causa. Es verdad que yo a veces me he visto agredida por ella, por otros congresistas, y yo lo que pienso es, miren, yo en su momento, porque creo que estas cosas no se pueden pasar por alto tampoco, yo en su momento, y terminando el 28 de julio, porque felizmente esto no prescribe, tengo 2 años, sí. Está anotando todo para el 29 de julio. Claro, se puede archivar, pero no prescribe. Se puede archivar la Comisión de Ética, pero no prescribe. Yo creo que hay que ser, yo creo en las instituciones y que en este momento lo que hay que colaborar es que nos concentremos en lo que el país necesita, en las demandas, y ahí, bueno, toca en algún momento minimizar estas cosas o digamos, dejarlas para otro momento mientras avanzamos, ¿no? Hay una pregunta de papás preocupados porque se trata de una ley de urgencia médica para la detección oportuna y atención integral del cáncer del niño y del adolescente. El año pasado el Congreso aprobó la ley número 31041 y el Poder Ejecutivo en un plazo máximo de 45 días calendario reglamenta la presente ley. Y dice el quien pregunta, dicha norma fue publicada el 12 de septiembre del 2020, ha vencido en exceso el plazo otorgado por la norma para ser reglamentada. ¿Por qué el Congreso no toma alguna acción para que el Ejecutivo cumpla con el mandato legal de reglamentar esta ley de urgencia médica para la detección oportuna y atención integral del cáncer del niño y adolescente? Sí, tiene mucha razón el ciudadano, la ciudadana, porque fíjense, hay muchas leyes en esa condición. Muchas, no es la única en la que se aprueba, se promulga, etcétera, y luego el reglamento nunca sale, ¿no? Entonces creo que efectivamente yo asumo la autocrítica de que el Congreso tiene que estar más atento a esto, exigir que el Ejecutivo cumpla con la reglamentación. Yo tomo nota de esto porque justamente por esa ley estuvimos luchando mucho. Hay un congresista de mi bancada que fue uno de los precursores de esto y en verdad es una necesidad muy grande, ¿no? Para terminar, congresista Vázquez, usted tiene, me parece, ya 6 meses en el cargo o poco menos de 6 meses. ¿Qué nota se pone como presidenta del Congreso o qué nota le pone al Congreso bajo su presidencia en estos meses? Miren, yo preferiría no traducirlo en números, ¿no? Pero fíjense, ha sido un proceso de aprendizaje muy importante personalmente, pero también de mucho reto, y yo creo que hemos cumplido con algunos objetivos mínimos. Yo cuando entré al Congreso he entrado en el peor momento, creo que he asumido. Yo pensé que no iba a poder con esto porque entramos en la peor crisis provocada por la pandemia, pero además en una crisis política muy dura, ¿no? Entonces ahí yo me tracé como 3 objetivos. Primero, el de tipo político. Había que un poco calmar las aguas para generar un clima de mínima estabilidad para garantizar el proceso de transición. Casi lo vamos logrando, no puedo garantizar, pero creo que casi lo vamos logrando. Lo segundo era el tema programático que tiene que ver con la cuestión real de la población. La gente está demandando que pongamos atención en sus necesidades, sobre todo ahora en medio de una pandemia. La pandemia, claro que entonces, sí. Ahí hemos tenido que hacer muchos esfuerzos mínimos. Yo tengo que ver que la mayoría de partidos accedió a estos consensos mínimos para llevar adelante algunas normas que responden al momento crítico que vive el país. Y lo tercero era mantener también un Congreso administrativamente en medio de una situación calamitosa. ¿Cómo garantizamos que siga funcionando el Parlamento cuando hay contagios, cuidando la salud de la gente que está con nosotros? Bueno, más o menos, yo digo más o menos, hemos ahí la población es la que nos tendrá que poner. La que pone la nota. Muy bien, congresista, muchísimas gracias por estar con nosotros, por dedicarnos estos minutos. Ha sido la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, a quien sálvese quien pueda. Muchas gracias.